Bienvenidos chicos a una nueva aventura de biología. Hoy hablaremos del tema de carbohidratos o glúcidos. El tema es bien interesante, ya que los carbohidratos son parte importante de nuestra alimentación. La gente no solamente debe comer carbohidratos, es parte. La mitad de los alimentos deben ser de carbohidratos. Una parte debe ser de proteínas y obviamente hay que ponerle verduras, frutas a la alimentación diaria. Pero ¿por qué es importante estudiar esto? En primer lugar, los glúcidos o carbohidratos, también llamados sacáridos, también llamados harinas. Las harinas del pan, de la papa, de la yuca son los carbohidratos. Los carbohidratos, fundamentalmente, ¿qué cosas van a tener? Carbono, hidrógeno y oxígeno. En esta proporción. N de carbono, 2N de hidrógeno, oxígeno N, aproximado. Si hay 6 carbonos, hay 12, hay 6. Como te repito, esto es aproximado, ya que puede haber uno más que cosa oxígenos. La sacarosa, que es el azúcar que usamos, blanca, rubia, tiene acá C12, H22 o 11. ¿Ves? No es exacta la proporción, pero sí es aproximada. Esa es la proporción de los carbohidratos. Se les llama polialcoholes. Son polialcoholes porque van a tener varios grupos OH en su composición química. Algunos van a tener, como la glucosa, el grupo funcional CHO, llamado aldehído, y se les conoce como aldosas. Ejemplo, la glucosa es una aldosa. Pueden tener el grupo funcional, además, CO, que es el grupo cetona, llamándose justamente también cetonas, ¿no? Ejemplo, la fructuosa es un componente de este tipo, por ejemplo, ¿no? Es una situación más química. Lo que nos interesa ahora es la situación biológica, la situación funcional. ¿Para qué sirven los carbohidratos? ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Entonces no te olvides, pan, fideos, papa, yuca, camote, están formados básicamente por carbohidratos. Entonces, de esta composición, en general. ¿Cuál es la importancia biológica de los carbohidratos? ¿Para qué es importante que tengamos carbohidratos? En primer lugar, el aporte energético inmediato. Los carbohidratos nos dan energía acá y ahora. Si te comes un pancito, el pan no te da la energía directamente. Tenemos que degradar el pan para poder obtener las glucosas, que nos van a dar ¿qué? Energía inmediata. O sea, la energía aquí y ahora está dada por los carbohidratos. El combustible del cerebro, de los músculos, es el carbohidrato. Ajá. Entonces, por ejemplo, la glucosa, que es el principal carbohidrato que nos da energía inmediata. Es un monosacárido la glucosa, ¿sí? Y nos puede dar 4, poquito más, ¿no? Kilocalorías por gramo. Este es el número, digamos, redondo, ¿no? que se considera para medir la energía aportada. Ese es la glucosa. Entonces, ¿para qué comes un pancito? ¿Para qué comes almidón en general? Para obtener glucosas. Ahora te voy indicando un par de cosas más. La otra función bien importante es la reserva de glucosas. La glucosa en las plantas se origina por fotosíntesis, pero la planta elabora tanta glucosa que utiliza una parte, el resto la almacena en sus raíces, en sus tallos, en forma de almidón. Digamos que encadena las glucosas para formar almidón. Una glucosa, otra glucosa mediante enlaces. Y van a formar cadenas grandes como almidón. Si nosotros comemos mucho carbohidrato, usamos la glucosa, de hecho. Pero si hay mucha glucosa, también la vamos a almacenar para más tarde, digámoslo así, en forma de glucógeno. ¿Qué pasa? Se parece al almidón. Ahora te digo qué diferencias hay. Pero ambos van a almacenar glucosas en forma de cadenas grandes. Esos son los de reserva, no por mucho tiempo. Glucógeno se almacena por unas horas. O sea, si ahorita, por ejemplo, comes carbohidrato, tienes exceso de glucosas, en tu hígado se almacena en forma de glucógeno. La elaboración de glucógeno se llama glucogénesis y es por la unión de glucosas mediante enlaces. Si más tarde ya no consumes carbohidrato, necesitas energía. Entonces, el hígado, por acción hormonal, libera las glucosas y vuelves a tener las glucosas a partir de glucógeno. Ajá. Otra función es el soporte estructural. Va a dar sostén, va a dar el soporte, el armazón. Por ejemplo, un carbohidrato de soporte es la celulosa, ¿no? La celulosa que forma gran parte de la madera.
La celulosa es el carbohidrato más abundante de la naturaleza. Por todo lado hay celulosa. Mira los árboles, tienen bastante celulosa. Una madera, tienen celulosa. Los muebles de la casa, de madera, están hechos de celulosa fundamentalmente. La ropa, como tiene algodón, está hecho ¿de qué? De celulosa. Las fibras, ¿no? Las cáscaras, están hechas de celulosa, que es un componente estructural en vegetales. También en algas, tienen celulosa. Hay otro carbohidrato que se llama quitina. Quitina. No confundir con queratina, que es una proteína de los cabellos, de la superficie de la piel. Este es quitina. La quitina es un polisacárido que tiene nitrógeno. ¿Sabes dónde se halla? En los hongos tienen quitina. Ajá. La parte externa del cangrejo, la parte externa de la cucaracha, se llama exoesqueleto. Así que también tiene ahí quitina. La dureza de ciertos exoesqueletos es por las sales de calcio que tienen impregnadas. Un cangrejo, por ejemplo, tiene la estructura externa más dura que un camarón o que una cucaracha porque tiene más sales impregnadas, ¿no? Sales de calcio, carbonato de calcio. Pero la quitina en sí es el carbohidrato polisacárido. Ajá, eso pasa con la quitina. Mira que hay varios carbohidratos de soporte. Una función bien importante, que a veces no se considera mucho, ¿no? Es la función de reconocimiento celular. Un carbohidrato solo no puede reconocer, pero cuando se une a proteínas, va a formar, digamos, moléculas inteligentes, que van a reconocer virus, van a reconocer bacterias, van a reconocer hormonas. En la superficie externa de nuestras células encontramos glúcidos, pequeñas cadenas de carbohidratos que tienen glucosa, galactosa y que se unen a proteínas, formando glucoproteínas. Otros se unen a lípidos formando glucolípidos, por ejemplo en nuestras neuronas. Hay carbohidratos que se encargan de este reconocimiento. Ajá. Entonces, glucosa o glúcidos más proteínas forman glucoproteínas. Esas glucoproteínas van a reconocer, como te dije, virus, bacterias, hongos, hormonas, entre otras sustancias, toxinas, vacunas, anticuerpos. Ese es el reconocimiento celular. Entonces, ¿cuáles son las tres funciones más conocidas? Energía, de modo inmediato, reserva, por un tiempo más o menos no tan prolongado, las células de la quitina que son de soporte y el reconocimiento celular cuando se conjugan a una proteína, cuando se complementan con una proteína. Eso sería la parte del reconocimiento celular. Hay varios tipos de carbohidratos, muchos tipos de carbohidratos. En general, podemos clasificarlos por la cantidad de unidades que poseen. Pero para tener una idea más o menos sencilla de cómo se organiza un carbohidrato, vamos a hacer acá un esquemita muy sencillo. Vamos a esquematizar acá un rico pan francés, cualquier pancito, ¿no? Pan que te guste. Ese pancito que está formado sobre todo de almidón. Puede tener otros componentes, pero fundamentalmente el pan, la papa, la yuca es almidón. Se diferencian porque tienen otros componentes, pero es almidón fundamentalmente. El almidón es un polisacárido, es un carbohidrato muy grande, que ahora te voy explicando cómo se va a organizar. Ese es el almidón. Si nosotros podríamos observar el pan a nivel molecular, veríamos dos componentes que tiene el pancito. Ajá. Vamos a suponer que esta pequeña cadena esquematizada esté hecha de glucosas. Mira, glucosa, 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 glucosa. ¿Qué es el monosacárido más importante? Glucosa. Las cadenas lineales, en realidad en forma de espiral, forman una molécula que se conoce como amilosa. Sin embargo, en esta estructura también hay cadenas que se van a unir. Cuando las cadenas son largas, ya se van a unir formando ramificaciones. Esta cadena ramificada se llama amilopectina. Amilosa más amilopectina formará ¿qué cosa? El almidón del pan. Es decir, si tú comes un poco de pan, estarás comiendo cualquier cantidad de ¿qué? De amilosa más ¿qué? Más amilopectina. ¿No sabías? Ahora ya lo sabes. Hechos ambos de glucosa, con la diferencia de que la amilosa es lineal, mira, en realidad es espiralada, y la amilopectina es así con ramificaciones, con varios tipos de enlaces. Si nosotros sacamos una parte muy pequeña de este carbohidrato, por ejemplo, ¿no? esta parte que está acá, o la agrandamos, supongamos, ¿no? Y la dibujamos acá, sería más o menos así. Mira, esta es una idea
de un pedacito de qué? De carbohidrato. Cada figurita hexagonal sería una glucosa. Glucosa, 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 glucosa. Y acá con ramificación. Esto sería un oligosacárido. ¿Qué cosa es un oligosacárido? Una cadena corta hecha de monosacáridos. Toda la molécula sería un polisacárido. Y si nosotros solo hablamos de una, sería un monosacárido. Mira que en este esquemita sencillito están indicados prácticamente todos los tipos de carbohidratos. Monosacáridos. Si cortamos acá, rompemos el enlace, obtenemos ahí disacáridos, que no es el caso en estos momentos. Esta cadena corta sería oligosacárido y la cadena grande, ¿qué cosa sería? Polisacáridos. Mira cómo se va a organizar. Algo bien importante es que los enlaces que van a formarse entre los monosacáridos se llamarán enlaces glucosídicos, que ahora te voy a explicar. Voy a poner acá una cuestión así muy sencillita para que no te vayas a olvidar. Enlace glucosídico, enlace glucosídico, 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 glucosídico. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos del pancito, tenemos que romper con nuestras enzimas el enlace glucosídico. Empieza la digestión en la boca con las enzimas de la saliva y comenzamos a ¿qué? A degradar. Las cadenas grandes las comenzamos a degradar, poco a poco. Se obtienen cadenas más cortas. Cuando pasan al estómago, ahí no hay degradación. Las enzimas no actúan a nivel del estómago, pero en el intestino delgado se siguen ¿qué cosa? Degradando. Las cadenas cortitas se degradan hasta obtener los monosacáridos. Una vez que el monosacárido está en el intestino delgado, ya se va a absorber. Se absorbe por las vellosidades intestinales y pasan a tu sangre. La sangre la distribuye. Y cada monosacárido, ¿dónde se dirige? A cada célula. Es decir, que los monosacáridos se distribuyen a todo el cuerpo, a tu cerebro, al hígado, a los genitales, a los huesos, a tus piernas, a todo el cuerpo, porque todos necesitan energía. Todos necesitan ¿qué cosa? Glucosa. Me preguntaban, ¿y si no se degrada totalmente? Si se degrada solamente hasta ahí, o sea, hasta disacáridos, no se absorbe. Se irían con las heces fecales como desecho. O las bacterias que están en el intestino grueso, la microbiota intestinal, antiguamente llamado la flora intestinal, se dice microbiota actualmente. Se encarga también de degradar, podrían alimentarse de esto y podrían absorber, pero ya no es para nosotros, sería para ellas. Ya para nosotros sería ¿qué cosa? Un desecho que se expulsaría con las heces fecales. Entonces, más o menos así está organizado un carbohidrato. Si tienes dos, sería disacárido, por ejemplo. Si tienes cadenas cortas, oligosacárido. Si tienes la unidad, sería monosacárido. Y si tienes muchas unidades, ¿qué cosa sería? Un polisacárido. Entonces, haciendo una síntesis, los carbohidratos son compuestos ternarios porque tienen tres elementos químicos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Pueden tener nitrógeno? Sí. Fundamentalmente tienen grupo OH, que son alcoholes. Podrían tener el grupo aldehído o podrían tener el grupo también cetona o CO. Por ejemplo, la glucosa puede tener el grupo aldehído, mientras que la fructosa puede tener el grupo CO, por ejemplo. ¿Cuáles son las cuatro funciones fundamentales de los carbohidratos? Energía inmediata, reserva por un tiempo mediano, soporte estructural y reconocimiento uniéndose a proteínas. ¿Cómo se organizan los carbohidratos? En cadenas largas, en cadenas cortas, en cadenas más pequeñas, en cadenas de dos o de un monosacárido. En ese caso tenemos entonces la clasificación general. Podríamos además ya dividir, ¿no?, los tipos de carbohidratos que hay. Podríamos dividir en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En ese caso ya tendríamos entonces nosotros una manera de clasificar a los carbohidratos. Podríamos avanzar entonces un par de cositas por acá. En primer lugar, mira,
Los monosacáridos. ¿Qué sería monosacárido? ¿Qué es mono? Uno. Los monosacáridos serían la unidad básica de los carbohidratos.